Les invito a que si tienen su copia de la palabra de Dios, la abran en Marcos capítulo 5, versos 1 al 20. No voy a volver a dar lectura porque es un texto bastante largo, pero vamos a estar exponiendo la palabra a través de esta mañana. Y mientras lo encuentran, sí quiero compartir un poquito del contexto de Marcos. Estoy muy feliz de saber que todo el mes van a estar yendo a través del libro de Marcos, y eso es bastante bueno porque les va a poder dar un poquito más del sabor de lo que el Evangelio de Marcos es. Y mientras ustedes aprenden a leer Marcos aquí en la iglesia, ustedes pueden llevar eso a casa y terminar de leer el resto del libro. Entonces, un poco de contexto. Primero que nada, esta serie está titulada Encuentros con Cristo. Y el primer domingo se predicó acerca del encuentro del paralítico con Cristo, y se hizo la observación de que un encuentro con Cristo tiene que llevar a la proclamación del mensaje del Evangelio, pero también a reconocer la autoridad de Dios, que es el único que puede perdonar pecados como Jesús lo hizo. Y finalmente, la respuesta de aquel que ha tenido un encuentro con Cristo es una respuesta de adoración. Y después hablamos de qué es lo que significa tener un encuentro auténtico con Cristo. Hicimos una distinción entre el encuentro auténtico y un encuentro falso. Y un encuentro auténtico fue definido como creer y someterse a la voluntad de Cristo, que es Dios. 3 notas rápidas sobre el libro. La primera es: el ritmo de Marcos es muy rápido. Es uno de los evangelios más cortos. Uno lo puede leer en un par de horas, quizá en 3 horas. Tiene solamente 14 capítulos y utiliza esta palabra inmediatamente, inmediatamente sucedió tal cosa. Esto nos muestra un ritmo muy rápido, pero al mismo tiempo Marcos es el evangelista que más detalles nos da cuando comparamos lo que él nos dice que sucedió con los evangelios de Lucas o de Mateo. Marcos nos da más detalles, y esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esos detalles? Así que lo que vamos a hacer básicamente el día de hoy va a ser detenernos en aquellos detalles que Marcos nos está dando. Y finalmente, hay una pregunta que debe resonar en nuestras mentes mientras nosotros leemos el libro de Marcos, probablemente el primer evangelio que se escribió. Y esta pregunta es: cuando hablamos de Jesús, ¿quién es este hombre? Y no solamente es una pregunta filosófica que nos hacemos o algo así. La pregunta está ya desde el capítulo 1. Y si ustedes ven en su texto bíblico, el versículo antes del versículo 1 del capítulo 5, lo último que dice antes de iniciar nuestro texto, después de que el Señor calma la tormenta, es precisamente: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que mientras leemos las cuestiones que Marcos nos presenta, lo que debemos estar pensando es: ¿quién es este hombre? El día de hoy, mi propósito en los siguientes 25 minutos es convencernos de lo siguiente: que una vida transformada por un encuentro con Cristo requiere abrazar por completo todo lo que Cristo es. Una vida transformada por un encuentro con Cristo requiere abrazar por completo todo lo que Cristo es. Antes de hacer esto, les invito a que oren nuevamente conmigo. Padre Santo, aquí estamos delante de ti esta mañana y venimos con corazones quizá cargados, quizá cansados, quizá con luchas, quizá alegres a pesar del clima, pero como sea, Señor, estamos delante de ti. Somos tus ovejas, Padre, y te pido por ello que tengas primeramente misericordia de mí, que me des un corazón humilde para proclamar tu palabra en amor a tu iglesia, y por ese mismo amor que tú abras el entendimiento de estas personas
y abra su corazón para recibir al Cristo completo, al mensaje del Evangelio esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos que abrazar al Cristo completo. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo en 3 puntos rápidamente. Primero, Cristo es Rey. Cristo es Rey de nuestras vidas. Número 2, Cristo cumple un oficio de profeta. Cristo es profeta para nosotros. Y número 3, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y todo esto lo vamos a ver de este texto. Estos 3 oficios de Cristo no son nuevos, no son una teología específica del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, las personas que esperaban al Mesías que iba a venir, esperaban que este Mesías cumpliera estos 3 roles. Y por eso es importante conectar la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Con qué es lo que hace Jesús? Porque eso nos va a responder, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, vamos pues al primer punto. Debemos abrazar a Cristo como Rey. Y la forma como vamos a dividir estos puntos es viendo los 3 encuentros que Cristo tiene, que Jesús tiene, con 3 diferentes personajes o grupos de personas. Y el primer personaje es precisamente el endemoniado. Y el primer detalle que Marcos nos da es que esto sucede fuera y lejos de la tierra de Jesús. Sucede en la tierra de los Gadarenos, una región de gentiles. Y acá podemos empezar a ver esta cuestión del reino de Dios y Cristo como Rey, que no se limita a un espacio geográfico, sino que avanza y reclama todo el territorio, aunque no sea Israel, aunque no sea de judíos, aunque sea una tierra de gentiles. Esta es la tierra donde voy a hacer mi ministerio. Porque yo soy Rey y Creador, dice el Señor. Y apenas entra a esta tierra pagana de gentiles, lo primero que sucede es que viene a su encuentro un personaje que ha sido atormentado por no sabemos cuánto tiempo por demonios. Y debemos atender a la descripción del estado de este hombre que se describe como con un espíritu inmundo. ¿Qué nos dice Marcos? Nos dice que vivía entre los sepulcros, entre la tierra de los muertos, un lugar inmundo para los judíos. Y eso nos apunta a la separación, a la inmundicia, a tenerlo lo más lejos de nosotros. Nos habla de una fuerza descomunal que tiene la capacidad de romper grilletes y cadenas, y nos da el comentario que nadie era lo suficientemente fuerte para sujetarlo. Con esto y con los gritos constantes que dice día y noche, daba voces y gritaba. Se nos pinta una imagen de un hombre que está actuando y es reconocido por la gente alrededor como un animal salvaje, como alguien a quien hay que someter por la fuerza, hay que domarlo, hay que encadenarlo para contenerlo, y aún así es tan fuerte que nadie ha logrado hacerlo. Pero esta influencia demoníaca en este hombre no simplemente afecta a los demás. Esta influencia pecaminosa que los demonios traen a su vida es una muy buena imagen de lo que el pecado hace con nosotros. El hombre gritaba, yo creo, porque se la pasaba hiriéndose con piedras. Autodestrucción, dolor, degradación de la imagen de Dios en nosotros. Este es el hombre que viene a un encuentro con Jesús, el Santo de Israel. Y los versículos 6 al 7 lo que nos narran en realidad
Es un encuentro de poderes. Veamos los elementos que describen las acciones de los demonios y las de Jesús. Los demonios dicen que corren al encuentro, no se esconden, corren hacia aquel que tiene el poder de eliminarlos. Y por supuesto, primero dice que se postran, pero parece ser, por lo que dice el texto, que esta acción de postrarse delante de Jesús es más una artimaña que una acción de reverencia. Es más una forma de decir: Jesús, vamos a hacer una cosa, vamos a negociar, estoy reconociendo tu autoridad. Y luego le va a decir: pero no me destruyas. Luego pronuncia el nombre de Jesús. Y la cuestión de nombrar gente, desde el Antiguo Testamento vemos que es muy importante cuando se trata de poner tu autoridad sobre alguien más. No sé si recuerdan esta escena en la que Jacob está luchando con el ángel y le dice: no me voy a ir hasta que me bendigas. Jacob le pide su nombre y él no se lo da, y sin embargo el ángel bendice a Jacob y le cambia el nombre. Parte de lo que los demonios están haciendo es decir: ¿quieres pelear? Yo sé quién eres. Yo sé tu nombre, yo conozco tu identidad. Tú no tienes poder sobre nosotros. También es un poquito confuso la palabra imploran, cuando dice que ellos imploran a Dios que no los destruya, pero que los deje ir a los cerdos. Porque la palabra para implorar aquí tiene más que ver con ordenar bajo juramento. Y por eso tenemos: te imploro en el nombre de Dios. Esto no es un te estoy pidiendo, esto es un te ordeno por el Dios viviente que no nos destruyas. E interesantemente, cuando empezamos a ver todos estos elementos, son los mismos elementos que Jesús comúnmente usa para exorcizar. Jesús alude al poder que proviene de sí mismo y del Padre. Jesús le pregunta sus nombres a los demonios. Jesús le dice: en el nombre de Dios, sal de esta persona. El demonio está queriendo exorcizar a Jesús. Esta es una tremenda burla. Es un tremendo desafío a la autoridad de Cristo. Sin embargo, ahora nos toca ver los elementos de Jesús. Porque aunque sea por burla, Él es referido como el Hijo del Dios Altísimo. Y la verdad es la verdad, aunque sean los demonios quienes la digan. En verdad, Jesús es el Hijo de Dios y tiene autoridad como Rey sobre ellos. Y la respuesta de Jesús no es: voy a negociar contigo. La respuesta de Jesús como Rey es: sal de este hombre, abandona a este hombre. Es una orden con autoridad de un rey, del comandante de las legiones de ángeles. Jesús le pregunta a este demonio su nombre y, como esquivando la pregunta, el demonio responde un número. No te voy a dar mi nombre, lo único que te voy a decir es que somos legión. Jesús, ¿creías que esto era un 1 a 1 como lo hiciste en el capítulo 1 o como lo hiciste en el capítulo 3 con esos endemoniados? No, aquí en esta tierra de gentiles, en esta tierra de paganos, aquí mandamos nosotros, y no es 1 contra 1, es un ejército contra ti. No te voy a dar mi nombre. Al mismo tiempo, los demonios conocen su lugar. Y por mucho que resistan la autoridad del rey,
Saben que puede destruirlos. Por tanto, le piden, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer una tregua tú y yo. De superpoder a superpoder. No nos destruyas. No nos eches de la tierra. Ahí hay unos cerdos. Ustedes judíos odian a los cerdos, de todas maneras son inmundos para ustedes. Échanos a los cerdos. Pero por favor no nos destruyas. Y Jesús concede esto. Los espíritus van a los cerdos. No sabemos cuántos espíritus eran, pero sabemos cuántos cerdos eran. Por lo menos 2,000 cerdos. Y estos se tiran por un acantilado y mueren. Los cerdos son destruidos y los demonios terminan en el agua. Contra lo que dice el versículo 10, no nos eches de la tierra. Jesús no trata de tú a tú con los demonios. Al parecer concede esta petición, los deja ir a los cerdos, pero lo hace sabiendo que estos demonios serán destruidos. Los demonios tratan de imponer autoridad sobre Cristo, pero ni un ejército puede resistir la autoridad del Rey. Lo cual nos lleva a preguntarnos, cuando leemos esta historia y cuando leemos el oficio de Cristo como Rey, ¿cuál es tu postura ante la autoridad de Cristo? ¿Cuál es nuestra postura ante la autoridad de Cristo? ¿Lo desafiamos abiertamente? Dios, tú no tienes poder sobre este lugar, como los demonios lo hicieron. Dios, en esta área de mi vida tú no mandas. No lo sé. Sexualidad, entretenimiento, cómo nos comportamos, cómo hablamos en el trabajo, en la escuela, en casa, lo que hacemos frente a nuestro ordenador, hasta cosas tan pequeñas como cómo tratamos a aquellos que están en la calle y que no conocen de Dios. Cómo tratamos a las personas cuando estamos en un día malo, en un día de lluvia y estamos conduciendo y alguien se mete delante de nosotros. Es en ese momento Cristo es Rey de nuestra vida. ¿Cuál es el área en la que estamos luchando? Otra postura que podemos tener es una postura como los demonios de negociación. Jesús, mira, yo voy a ir los domingos, voy a diezmar, voy a tratar bien a mi esposa, pero ¿sabes qué? Necesito priorizar mi trabajo. Necesito priorizar mi trabajo y no puedo servir. Entonces, bendíceme en mi trabajo y yo continuaré siendo fiel en estas áreas. Una postura de negociación. Mándalos a los cerdos, pero no nos destruyas. Una postura de evasión. Jesús es judío. Seguramente no se acercará a los cerdos. Una vez que estemos allá, estamos seguros. ¿Estamos evadiendo la autoridad del Rey de alguna manera, en alguna área de nuestra vida? Porque lo que nos enseña este pasaje, por muy pesado que parezca, por muy fuerte, es que estas actitudes llevan a la destrucción. Mi invitación, cuando pensamos sobre la autoridad de Cristo como Rey, es que no rechacemos su autoridad. Al contrario, que reconozcamos a Cristo y abracemos a Cristo como el Rey de nuestra vida, no de una parte de nuestra vida, de todas las áreas de la vida. Pero Cristo no solamente funciona como Rey, sino que Él también tiene un oficio de sacerdote, y en los siguientes versículos del 14
al 17, podemos ver indicios de esto en su encuentro con el pueblo. Si recordamos un poco la función del profeta, una de las funciones y características de los profetas es que ellos hablaban de parte de Dios, con la autoridad de Dios, a la creación de Dios. Y recuerden, no solo al pueblo de Dios. Leemos los libros proféticos y hay profecías contra Egipto y contra Babilonia y contra Siria. La palabra de Dios no es solo para creyentes. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Otra función de los profetas era pronunciar o proclamar juicio contra los enemigos de Dios, contra aquellos que no estaban sometiéndose a la autoridad de Dios, que estaban viviendo una vida abierta de rebeldía contra Dios. El trabajo del profeta, un trabajo bastante difícil, era ponerse delante de ellos y proclamar juicio. Y eso nos lleva a la última característica de un profeta, es que por eso muchos de ellos eran rechazados, eran ignorados. Y en la siguiente parte del desarrollo de esta historia, en el versículo 14, tenemos que los testigos huyen y encuentran al resto de la ciudad. Versículo 15. Ellos les comparten lo que sucede y mucha gente de esta ciudad viene a la escena para ver qué es lo que sucedió y ven a este ex endemoniado sentado limpio y en sus cabales. Y la respuesta es que ellos temen. Y vinieron a Jesús, verso 15, y vieron que al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido a legión, y tuvieron miedo. Ahora, deténganse a pensar por un momento el contraste entre la valentía que se necesita para enfrentarse a alguien que ha sido endemoniado y que tiene un ejército de demonios oprimiéndole, con la fuerza que tiene, que es capaz de romper cadenas y grilletes. Esas personas se acercaban a este endemoniado, ¿cómo más le pusieron grilletes? ¿Cómo más le pusieron cadenas? Pero al ver a este mismo hombre transformado y limpio, al pensar sobre el poder tan grandioso de Jesús, la respuesta es: tuvieron miedo. En el verso 16, los testigos vuelven a compartir el testimonio de la obra de Cristo. ¿Y qué sucede en el verso 17? Y estas personas comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Rechazo. Cristo, como profeta, habla con la autoridad de Dios, emitiendo el juicio de Dios sobre los enemigos de Dios, que son estos demonios. Su testimonio es compartido una vez y dos veces y rechazado. Como un profeta. Pero ahora el Creador, su obra y palabra, su juicio y autoridad son ignorados. Como la persona enferma que no quiere creer, no quiere ver que está enferma y en necesidad, que rechaza la medicina para su enfermedad, que ignora por completo la palabra y el consejo médico. Aún peor fue el rechazo de este pueblo de Cristo, el profeta esperado, el Hijo de
Dios. Por tanto, cuando pensamos en una vida transformada, en un auténtico encuentro con Cristo, tengo que preguntar cuál es nuestra reacción ante la autoridad de su palabra profética. ¿Es una de sumisión? ¿Una de deleite como el salmista? ¿Una de meditación? La leo y pienso en ella de día y de noche hasta que moldee mi corazón. Dice el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley y cuánto me gustaría a mí poder decir eso. O quizás una de conveniencia. Estos pasajes sí, esta sección no. Esto está muy extraño, ni siquiera lo voy a intentar. Esto lo entiendo, lo creo, pero lo rechazo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando hablamos de compartir esta palabra profética? ¿Lo hacemos con temor? ¿Lo hacemos con reverencia? ¿Lo hacemos con vergüenza? ¿Lo hacemos con esperanza? Sabiendo que la palabra no regresará vacía. Hablando del juicio de Dios y de este oficio profético, no hay peor juicio que decirle a Dios, delante de ti, vete, y que Él conceda esta petición. Y eso es exactamente lo que tenemos en este pasaje. El pueblo rechaza la autoridad del profeta. Vete de nuestra comarca. Y lo peor que le pudo pasar al pueblo es que el profeta diga, está bien, me marcho. Y contrasten esto con la actitud del gadareno. El ex endemoniado, ahora sentado como discípulo a los pies de Jesús, aprendiendo de la palabra de verdad. ¿Cuál es nuestra actitud ante Cristo como profeta? Y por último, debemos abrazar a Cristo como sacerdote. El último encuentro que tenemos es el encuentro de Cristo con este hombre inmundo, viviendo en una tierra inmunda de gentiles, entre las tumbas, los sepulcros, con ese salvajismo que lo caracterizaba cerca de animales inmundos como lo son los cerdos. Y no sé si se fijaron en esto, pero también en un estado de desnudez, porque cuando hablamos en el verso 15 de cómo se encontró después de su encuentro con Jesús, dice que ahora se encontraba vestido. Y el pasaje paralelo en Lucas nos dice explícitamente que este hombre andaba desnudo. Lo cual es muy interesante porque cuando vemos nuestra cultura, es una cultura que se regocija en la desnudez, que aplaude y aprecia la desnudez humana, justo como el endemoniado gadareno. En lugar, la iglesia debe ser una iglesia que se caracterice por una actitud como la del endemoniado después de su encuentro. Alguien tranquilo, santo, alguien que le cree al Señor y Salvador, alguien que termina y va a su casa, alguien que está sentado a los pies de Cristo y con una mente en su sano juicio. El hombre que era inmundo es limpiado por Cristo
Que esto es precisamente lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote venía delante de Dios y reconocía: nosotros somos un pueblo inmundo, pero aquí están las ofrendas que tú has pedido. Sacrificaban a los animales y entonces el pueblo quedaba limpio. La diferencia es que Jesús es su propia ofrenda. Él es su sumo sacerdote y Él derramó su propia sangre. Y a través de esa sangre limpia a todo aquel que se acerca y le abraza como Cristo. Una vida transformada por un encuentro con Cristo requiere abrazar completo todo lo que Cristo es. Hablando sobre los demonios, su sumisión fue forzada, hay resistencia, no desean dar la gloria a Dios aun cuando terminan obedeciéndole. Hablando sobre el pueblo, hay rechazo a su autoridad, rechazo a la autoridad del mensaje y de la persona de Jesús. Sin embargo, un hombre que fue elegido desde antes de la fundación del mundo, que había sido oprimido por miles de demonios, encuentra gracia delante de Jesús y lo abraza como rey, como profeta y como sacerdote. Y fíjense qué curioso, que este es el único personaje en la historia cuya petición al final es denegada. Verso 18, al entrar en la barca el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo Él tuvo misericordia de ti. Ve y proclama lo que Dios hizo. Y el hombre, ahora limpio, obedeció, fue y proclamó lo que Jesús había hecho. Una de las cosas que nos enseña este pasaje es que no es posible tener a Jesús por sumo sacerdote a menos que también sea nuestro rey y también sea nuestro profeta. No existe esto de: he sido limpiado por la sangre de Jesús, mis pecados han sido perdonados, pero ya no le obedezco, pero ya no me someto a su palabra. Cristo fue a la cruz como sumo sacerdote, sí, pero también fue para conquistar la muerte como rey. Y su resurrección nos da testimonio de que su palabra es verdadera como la de un profeta de Dios. Entonces, cuando nos preguntan ¿quién es este hombre?, fíjense en los últimos 2 versículos. Vete a tu casa y dile las cosas que a los tuyos, dile las cosas que el Señor ha hecho por ti. Esa palabra Señor es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, en griego, para referirse a Dios. Jesús le dice a este ex endemoniado: ve y diles lo que Dios ha hecho por ti. Y vean el verso 20. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos quedaron maravillados. ¿Quién es este hombre que con un encuentro genuino con Él podemos ser transformados? Él es Jesús. Él es Dios, nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias también por tu palabra hecha carne. Jesús, tu Hijo, que ha venido para redimir un pueblo tuyo. Señor, pedimos perdón si en algún momento hemos elegido alguno de sus oficios y hemos rechazado los otros.
Pedimos ayuda de tu Espíritu para abrazar a Cristo como es, para tener un evangelio completo. Y que esta misma gracia, Señor, nos lleve a vivir vidas que te honren. Que al ver la gracia que Jesús ha tenido con nosotros, por un corazón de amor, estén dispuestos, aunque sus peticiones sean denegadas, a ir y proclamar el evangelio y contarles a todos lo que Jesús ha hecho y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Lo pedimos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.